Señores, tengan ustedes un buen día. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos. Quien les saluda es el ingeniero Regina Gómez, ya es supervisor también de seguridad y salud en el trabajo, ya con una cantidad de experiencia adecuada para poder guiarlos en este momento a ustedes en estos 60 minutos que vamos a compartir. Gracias por su tiempo de antemano. Ya, vamos a dar inicio. Entonces, hablando sobre identificación y evaluación de peligros, debemos entender básicamente nosotros de todos los días el trabajo que estamos realizando. No existe un trabajo que no tenga riesgo, que no tenga peligro, que no nos exponga, ¿no?, a una cantidad de riesgo determinado. No existe un trabajo más importante ni menos importante, ¿ya? Eso entenderlo de principio. No podemos decir yo solamente superviso y por eso no me puedo accidentar. Quiere decir, o sea, es decir, yo no trabajo de forma manual, no me puedo accidentar por eso, ¿no? O yo solamente barro el piso, así es que no me puedo electrocutar, por ejemplo. Yo sí hago trabajos de riesgo, entonces estoy más expuesto que los demás, a medida de una forma, sin preparación, sí, estás más expuesto que los demás. Pero si tú eres pausado, sigues los procedimientos como tengas que elaborarlo, créeme que el riesgo va a ser el mismo casi para todos, ¿ya? Entonces, ese nivel es lo que vamos a justamente identificarlo, estos peligros, para poder cuantificar los riesgos. ¿Existe algo absolutamente seguro? Definitivamente no. Uno, porque de repente estando en casa también nos vamos a accidentar, ¿sí o no? Estamos en casa, nos podemos caer, nos podemos resbalar, nos podemos quemar, ¿no? A veces simplemente una distracción, ¿ya?, es causal de que justamente nos pueda ocurrir algún tipo de accidentes, ¿ya? Entonces, no necesariamente estés haciendo un trabajo que te demande una cantidad extraordinaria de esfuerzo para que puedas accidentarte. Entonces vamos a definir en principio esto, ¿ya? ¿Qué cosas serán los peligros? ¿Ya? Es la propiedad o característica intrínseca, dice, capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y al medio ambiente. Esta definición está dado en el sistema internacional, en las OSAs también, ya lo que era antes la OSA, ahora, bueno, es la 14001, ¿no? Y donde nos habla también de lo que es, no, la que habla de medio ambiente es la de la que es en Perú, la 29783, la ley define de esta forma, porque la OSA no habla de medio ambiente. Ya esa sería la única diferencia, pero al final el peligro es ¿no? En este caso, porque nuestra política de seguridad y salud en el trabajo que tenemos como organización, y esto es como requisito en el Perú, todas las empresas están obligadas a tener en su política un compromiso con el medio ambiente. Y la única forma de que te comprometas con el medio ambiente es que lo cuides. Entonces, debemos identificar también los peligros que van a estar sujetos a dañar el medio ambiente, ¿ya? Entonces, es parte de también equipos y procesos también, ¿ya? Identificación de peligros, ¿qué cosa es? Justamente es un proceso mediante el cual nosotros vamos a reconocer que existe ese peligro, ¿ya? De nada sirve que el peligro se pueda manifestar si nosotros no lo estamos identificando. Es decir, no nos percatamos o percatamos, pero le damos la importancia cero, y eso hace que el riesgo se potencialice, ¿no? Ahora vamos a hablar de riesgos. Cuando hablas de riesgo, hablas de probabilidad, ¿ya?, de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daños a personas, equipos y también al ambiente. ¿Qué más hablas cuando hablas de riesgo? Cuando hablas de riesgos, hablas de la probabilidad por la severidad también, y mira que estoy diciendo por, probabilidad por severidad. Cuando hablamos de por, ya estamos hablando de una expresión matemática.
Ahora, ¿pero qué tiene que ver seguridad con matemática? Dirán muchas personas que no les gusta la matemática. Lo que pasa es que la probabilidad por la severidad sí responde a un valor numérico, a un valor cuantitativo, ¿ya? Y esa es la razón por la cual nosotros estamos diferenciando el peligro del riesgo. Al peligro no podemos hablar de cuantificación. ¿Qué quiere decir? No puedo decir no te subas hasta el 20º piso porque es muy peligroso. No podemos hablar de esa forma, ¿no? No camines porque el piso está mojado porque es muy peligroso. Estamos hablando fatal ahí, o sea, sin principio básico, ¿ya? Lo que debemos decir, lo correcto es que si vamos a subir al 20º piso, el riesgo es alto o es muy riesgoso. Ahí sí aplica el término de muy poco o mucho. ¿Me dejo entender? No camines por aquella avenida porque por ahí es muy peligroso, está mal hablado. Es muy riesgoso, sí, porque el peligro es el peligro no podemos agrandarlo ni disminuirlo. Ya de repente aplicar ciertas medidas de control, sí, pero ¿cómo puedes medir algo que solamente identificas? En cambio, en el riesgo sí. En el riesgo recuerda que estamos hablando de probabilidad por severidad, ¿no? Es decir, un valor de probabilidad por un otro valor de severidad, entonces estás hablando de un valor matemático, de numeración, ¿no? Entonces, espero que esto se entienda, porque, no sé, es como 2 es mayor que 1, 5 es mayor que 4, o sea, eso creo que todos lo tenemos claro. Entonces, cuando hablamos de riesgo, vamos a hablar de esos valores matemáticos, ¿no? De acuerdo justamente a esa identificación que lo vamos a ver ahora. Entonces, hay que tener claro que el peligro solo lo vamos a identificar, vamos a tratar de hablar a partir del día de hoy con propiedad, ¿ya? Porque el peligro lo estás identificando, ¿ya? Y el riesgo lo vas a cuantificar, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar el peligro? Bueno, el peligro lo vamos a encontrar en diferentes aspectos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de recursos que podamos nosotros tener para realizar nuestra tarea, ¿no? Dependiendo cuál es el respaldo que nos brinde la organización. A ver, se me ocurre, de repente te mandan a hacer una excavación y no sé, pues te han traído un rotomartillo que funciona mal, ¿no? Que no tiene un buen mantenimiento, de repente eh, eh, que el cincel no esté deteriorado, ¿no? Como herramienta, entonces, sin abusar. Entonces, ¿eso me va a ayudar? Sí, me va a ayudar, pero no me va a ayudar como debería ayudarme, ¿no? O de repente ni siquiera te han mandado un rotomartillo, te han mandado solamente un taladro grande, pero un taladro al final no tiene fuerza, ¿no? Si vas a romper, por ejemplo, un piso que tiene Dramix, ¿no? Por ejemplo, entonces, son condiciones y eso va a ser, obviamente, que vamos a encontrar los peligros, ¿no? Porque a mayor cantidad de exposición de tiempo en bajas condiciones de trabajo, de repente puede hacer que me pueda luxar, que pueda sufrir de estrés, de cansancio, cefalea, ahora sin necesidad de tener que pasar por un accidente, ¿ya? Entonces pueden ser como consecuencias. ¿Cómo la gente puede dañarse directamente con el propio equipo de herramienta? De repente porque no conoce el uso adecuado de ella, ¿no? Lo usa de forma desmedida, poco personal, ¿no? De repente le han mandado a hacer una zanja, pero solamente le han mandado a 2 personas, ¿no? Y le han dicho que termine para el mediodía, ¿no? Entonces, si la zanja no, una cosa es hacer una zanja, no sé, de repente en una tierra donde es casi arena, ¿no? Donde solo es excavar, pero a veces hay unas tierras que son compactadas, o sea, todo tiene una naturaleza diferente. Entonces, eso también puede hacer de que vamos a encontrar mayor cantidad de riesgo en este caso, ¿no es cierto? Pero los peligros van a estar inmersos en todo ello, ¿ya? Cómo la gente puede dañarse indirectamente, de repente con ruidos, humos peligrosos que pudieran encontrarse, ¿no? Eso es, sí, también en casa ocurre eso, ¿no? A veces tenemos vecinos, familiares que, por ejemplo, sencillo, les gusta fumar su cigarrito, ¿no? Y ellos no se enferman, y el que se enferma o tiene cáncer o tiene una consecuencia es el vecino, es el familiar,
ya ese caso sí es bastante repetitivo, ya entonces esa es de forma indirecta. Me estoy lastimando, pero de forma indirecta. ¿Qué pasa si yo trabajo en otras contratas? Otras contratas no están haciendo su labor como deben hacer, de esa forma están exponiendo a mis colaboradores, ¿no? De repente ellos están en un ambiente bastante alto, no han cercado bien su área, entonces yo me acerco y justo por ahí me cae una herramienta, ¿no? Por ejemplo, puede pasar también, ¿ya? Cómo la gente usa equipos y materiales es una forma de nosotros exponernos al peligro, ya cuando no conocemos el procedimiento de usar cierto tipo de elementos, ¿ya? El listado de peligros que usted considere y cuánto daño cree que pueda ocasionar, eso depende del lugar donde nos encontremos, del ambiente donde nos encontremos. Cada empresa es diferente a otra, de acuerdo a la zona de ubicación, al clima que pueda tener, todo eso es importante, ya de notar, ¿no? Es como, no es lo mismo, yo soy la empresa X y hago siempre zanjas, ¿ya? Pero no es lo mismo hacer una zanja, no sé, en Arequipa, que hacer una zanja en Cerro de Pasco, que hacer una zanja en la selva, ¿no? No sé, en Pucallpa, por ejemplo. O sea, son condiciones completamente diferentes que también tenemos que identificarlo. Eso tiene que ver con el ambiente, el transporte también, ¿no? Que pueda ocasionar. Los trabajadores van a estar expuestos de diferentes tipos. Los trabajadores fijos y de servicio, ya los de subcontrata, temporal, autónomos, estudiantes, practicantes. ¿Con eso qué te estoy diciendo? Que no importa la labor que tú desempeñes, ¿ya? ¿Te acuerdas que te dije eso al inicio? Todo trabajo es importante, todo. Pues yo soy practicante nada más. O sea, practicante nada más, ¿qué significa? Que no te puedes accidentar. A veces no entiendo cuando dan ese tipo de respuestas, porque en algún momento me tocó trabajar, hace años ya estaba como tercero, entonces estaba en un almacén, ¿ya? Entonces viene unas señoritas que entiendo venían de las oficinas de esta empresa propia, bueno, una gran empresa, una transnacional, vienen y ellas todas lindas, sin casco, sin chaleco reflectivo, sin zapato de seguridad, ingresan, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué ingresan ellas así a una zona donde sí o sí se tiene que ingresar? No, es que ellas son trabajadoras de acá, ¿no? Y vigilancia le permitía, o sea, a veces como que el cargo que puedas tener de repente desempeña que te tengas miedo. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿qué significa? Si ahorita cae un elemento, el elemento va a saltar sobre ellas y caerle, o caerme a mí, o caer a otro colaborador, pero a ella no le va a caer porque ella es trabajadora de acá, o sea, ella es, no sé, la jefa, la gerente, lo que fuera. ¿Será así? No, no es cierto. Entonces, esa es la razón por la cual en el tema de seguridad y salud en el trabajo no se puede hacer excepciones, ¿ya? No es que voy un ratito nada más a pasarle la voz ahí a Juanito Alimaña para que me dé un documento, por eso que estoy entrando, por ejemplo, a esta área que es mojada, estoy entrando con mis taquitos, ¿no? En caso de ser dama o en caso de ser varón también. Ya, entonces esa es la razón, señores, ya que todos los trabajadores al 100%, de acuerdo al área donde nos estamos ubicando, tenemos que utilizar o respetar las señaléticas, sobre todo respetar señaléticas. Si la señalética dice que obligatoriamente de esta línea para acá tienes que utilizar tal o cual equipo de protección personal, ahí no hay excepciones, ¿ya? Entonces todos tenemos que formar parte de esa cultura de seguridad, ¿ya? Entonces, peligros vamos a encontrar de diferentes tipos, ya tenemos los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos, mecánicos, locativos y posicionales también, ¿ya? Entonces, vamos a regresar para determinar cualquiera de ellos. Cuando hablas de físico, son todos lo que pudiéramos encontrar que nos lastimen, ruido, vibración, frío, ventilación, humedad, ¿ya? Radiación ionizante, no ionizante, químicos, cualquier manipulación de sustancia química, polvos, ¿no es cierto? Biológicos, hoy en día exponemos, creo que nuestras vidas día a día por el tema del COVID, ¿no? El SARS-CoV,
también es otro peligro, el virus, el SARS-CoV, ¿ya? Eh, Cualquier agente, ya después animales, insectos también, ojo que depende mucho por eso el lugar donde nos estamos ubicando para poder elaborar ese hiper, ¿no? Cuando vamos a realizar trabajos en unas ciertas zonas donde hay ciertos mosquitos a una determinada hora, por ejemplo, hay que tratar de salir y obedecer. De repente también este tipo de recomendaciones que las propias personas del lugar te hagan llegar. Me pasó una vez realizar unos trabajos en Tumbes, ya justo era casi la frontera con Ecuador. Estábamos por allá y bueno, la persona que nos atiende nos dijeron que hasta las 6 de la tarde, porque era fuera de la ciudad, ya podíamos estar. Si nos llegamos a pasar a las 6 de la tarde van a haber una serie de mosquitos. Y bueno, sí, hicimos caso, pero un día por tema de premura del trabajo teníamos que quedarnos hasta un poco más porque teníamos que terminar, ya eran nuestras últimas horas que permanecíamos allá en ese lugar, ¿ya? Y sí, a las 6 en punto de la tarde, no les miento que era una lluvia de mosquitos. No había forma ni siquiera de abrir la boca para poder hablar, porque era un ataque, pero así descomunal de mosquitos, ¿ya? Que te hacían unas ronchas también completamente desastrosas. En fin, fue una experiencia terrible, terrible, pero eso era 6 en punto de la tarde, más o menos hasta las 6:25, 6:30 aproximada duró ese ataque y a partir de ese momento ya había mosquitos, pero ya había menos. O sea, no porque las habíamos matado, simplemente el ataque duró ese tiempo. Y cuando luego comentamos con los lugareños, ¿no? Dijeron que eso es así. O sea, todo el tiempo ellos salen a esa hora y se retiran también a esa hora, ¿ya? Entonces, pero o sea, no pasó de generarnos una buena cantidad de ronchas, ya de lastimarnos la piel. No importaba si estabas con EPP, ¿eh? Y estábamos con zapato, con botas, con todo, con camisa manga larga, todos, pero igual, ¿ya? Entonces, sí hay eventos, por eso también hay que hacer caso a las recomendaciones y siempre es bueno eh, empaparnos un poco también de la zona donde vamos a elaborar este hiper, justamente, ¿ya? Ergonómico, movimientos posicionales que vamos a tener de repente repetidos, que son inadecuados por el tema de espacio, puede ser también, ¿no? A veces te toca hacer, no sé, ciertos conexionados en unos espacios completamente pequeños. Ya el tema de iluminación inadecuada también tiene que ver con el tema ergonómico, ya que tiene que ver más con físico también, ya, pero ahí lo están colocando, sobre esfuerzos, las posturas, todas las posturas que podamos nosotros emplear, dependiendo del tiempo que lo estemos utilizando, eso puede jugarnos o puntos en contra, ¿ya? Entonces, veámoslo también de esa forma. Los trabajos mecánicos, los trabajos que vamos a hacer en altura, en confinado, con herramientas punzocortantes de repente, manejo de ciertos tipos de vehículos, si es que utilizo vehículos, soy chofer de repente de montacargas, ¿no? Por ahí puede ser, de ese bobcat. También manipulación de fluidos, ¿no? Que tenga que ver fluidos presurizados, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con elementos que tenga presión, ¿ya? Puede también estar dentro de esto, ¿ya? Posicionales, condiciones de trabajo, tipo de trabajo, grado de autonomía, aislamiento, promoción, estilo de dirección, turnos, ¿ya? Ritmos y jornadas de trabajo, acoso psicológico, que es importante, esto tiene que ver con el clima laboral. Ya ahora dentro de la normativa de la ley, ya nos exige que se haga un monitoreo de agentes físicos como un requisito para el tema de la auditoría. Y mira que es una no conformidad y está sujeto a multas si es que nosotros no llegamos a elaborarlo como organización, ¿eh? Ya, y dentro de ella, dentro de ese estudio que hacen de riesgos disergonómicos,
está también el tema del clima laboral para evaluar justamente las relaciones interpersonales que tenemos dentro de la organización, que en algún momento sí puede representar un peligro, ¿ya? Porque podemos ser víctimas de cierto tipo de coacción de diferentes modelos, ¿ya? Y eso generarnos un estrés sobrenatural, ¿ya? Que pueda también desencadenarse en algún, en algún tipo de riesgo, de exposición, tanto para mí y para el resto también, ¿ya? Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de peligros, ya como por ejemplo presión, tenemos la limpieza por abrasivos, puede ser, fluidos de alta presión, prueba de presión. En el ambiente de trabajo tenemos de repente un ambiente de trabajo desordenado. Créanme que eso va a generar un peligro inminente de que en algún momento pueda causarte algún tipo de lesión. Ya eso sí, y eso se recomienda en todas las capacitaciones que al menos particularmente mi persona lo hace. Ya estás haciendo trabajo en caliente, pues orden y limpieza. Estás haciendo trabajo de altura, pues orden y limpieza. Estás haciendo cualquier trabajo sencillo, cotidiano de tu día a día, pues orden y limpieza. Hay que manejarlo eso de forma constante, ya no dejarlo para después, no dejarlo para que, no, a la hora que yo me voy a almorzar, ya a esa hora hago mi orden y limpieza. No, así no es. A la hora que nos retiramos, a las 5 o 6 de la tarde, ahí esa hora se hace el orden y limpieza. ¿Y eso qué significa? Que a la hora que estoy en este momento, en este cúmulo de desmonte, no sé, de repente transitando, significa que no me puedo accidentar, al contrario, estoy expuesto a mayor cantidad de riesgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de mecánicos también, ¿ya? Movimientos de ciertos puntos, de un punto a otro, ¿no? Si estoy conduciendo, ¿ya? Hay que ver esos temas. Peligro en el trabajo remoto, también lo hay, ¿no? O sea, estoy trabajando en casa, pero si no lo sé hacer adecuadamente, puedo exponerme también, porque puedo asumir a veces compromisos que no estoy, de repente, ubicándolo, graficándolo, ¿no? Estoy en casa, pero estoy de paso también, estoy cumpliendo con mis labores domésticas. Así no es, ¿ya? Entonces eso también ya te genera un estrés así de por sí. Locativo de repente porque tengo la facilidad de desayunar, almorzar al costado de mi laptop, de mi computador, ¿no es cierto? Eso genera de que esto se pueda caer, derramar, provocar incendios, ¿no? También de diferentes tipos. Puede también causarnos diferentes tipos de contusiones por la posición, porque como no me ven, pues no practico justamente mis pausas activas, ¿no? Que a veces en la oficina lo hacíamos porque todos estábamos organizados. Hoy día le toca hacer la pausa activa a la persona tal y todos participamos de la pausa activa, mañana tal persona y así, todos en conjunto, ¿no? A veces se maneja eso en las labores administrativas. Pero como estoy en casa, nadie me obliga, nadie me solicita hacer mi pausa activa, entonces me olvido de ella y eso también puede desencadenarse cuando vaya este, eh, que reportar algún accidente, no, enfermedad ocupacional, ¿ya? Los fenómenos naturales, ¿no? Como los sismos, por ejemplo, también son peligros a lo que es, bueno, ahí estamos expuestos todos, ¿no? Eléctrico, sobrecarga de líneas, no nos damos cuenta que estamos sobrecargando, ¿no? Enchufamos y todo lo queremos enchufar en un solo punto. Y eso hace que pueda generar algún tipo de recalentamiento o algo, ¿no? Que tengamos el área con diferentes tipos de obstáculos, ¿no es cierto?, que puedan limitar el libre tránsito, ya eso también va a generar consecuencias negativas. Consecuencias de un peligro no controlado, justamente los accidentes y las enfermedades ocupacionales. No contraté el peligro, no me di cuenta, pues esos serán las consecuencias que voy a sufrir, ¿no? El accidente puede ser de tipo grave, puede ser de tipo leve, ¿ya?
puede ser mortal, pero accidente, en fin, ¿no es cierto? La enfermedad ocupacional puede que se genere, se manifieste de un día para otro, difícil, pero sí las enfermedades ocupacionales son aquellas que van a ir avanzando lentamente, en unas personas más que en otras, ¿ya? Pero sí nos van causando diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Entonces, con los riesgos, análogamente, tiene riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, fuego y explosión y también de posiciones, ¿no? Entonces, esto, ¿existe riesgo sin peligro? ¿Para ti es sí o no? Los riesgos están relacionados a los peligros, por supuesto, de forma directa, ¿no? Por eso dice que es un valor cuantitativo, por el peligro te decía que es una forma intrínseca de causarte daño. Ya, el riesgo es la posibilidad de pérdida. Cuando hablas de riesgo, te dije que era probabilidad por la severidad o posibilidad por la severidad. ¿Qué tan probable es que haya el accidente? ¿Qué tan probable es que me queme? ¿Qué tan probable es que se rompa el arnés y me caiga? ¿Qué tan probable es que se caiga la caja de herramientas? ¿Qué tan probable es que se desplome el andamio que estoy montando? ¿Qué tan probable es que la escalera ceda, ¿no? Y así por el estilo. ¿Qué tan probable es que yo me resbale en ese piso si estoy con tacones, ¿no? ¿Qué tan probable es que yo me caiga de las escaleras si yo bajo texteando mi celular, ¿no? Y corriendo todavía, sin utilizar los 3 puntos de apoyo. O sea, ahí va. Esa es la razón por la cual se habla de posibilidad, ¿ya? Y luego para eso también ya tienes, cuando decía por, ¿te acuerdas que te dije? Es por severidad. Entonces ya ocurrió. La probabilidad llegó al 100% y ocurrió el accidente, ¿ya? Te caíste, te resbalaste, te rodaste, ¿ya? Entonces se rompió, se quemó. Pero ¿qué tan, el impacto, qué tanto daño causa? Eso es lo que debemos ver en este momento, ¿no? Cuando hablamos de severidad, ¿ya? ¿Qué tanto daño te ha causado? Es decir, cuántos días, cuánto tiempo de recuperación vas a tener, cuántas horas hombres perdidas tienes para poder recuperarte. Obviamente el impacto, el daño, la severidad tiene que ver con esto. Si una lesión es poco severa, pues en poco tiempo, pocas horas, tú retornarás a tu centro de trabajo. Pero si la lesión es seria, obviamente va a depender mayor cantidad de tiempo. Es ahí donde hablas de severidad. ¿Qué tan severa fue la lesión que tuviste? Ya la probabilidad llegó al 100%, se manifestó el peligro, ya ahora se ha convertido en un riesgo bastante alto porque la persona va a tener un descanso médico de 6 meses. La persona tiene descanso médico de por vida, ¿no? Ya, ahí estamos hablando de esos temas, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa será la matriz hiper? Justamente esta herramienta de gestión permite identificar los peligros, evaluar los riesgos, ¿no? De acuerdo a una estructura que va a tener cada organización, es un documento, ¿no es cierto?, estructurado que manejamos ya con unos valores también de acuerdo a cada una de las organizaciones, pero no varía mucho entre un modelo y otro, ¿ya? Y justamente para qué se utiliza esta matriz hiper, ¿ya? Para poder cuantificar los riesgos y poder controlarlos, ¿ya? Vamos a buscar ciertas medidas de control, ya basada también en documentos ya estudiados, ¿no? Y poder justamente controlar estos peligros y reducir la cantidad de accidentabilidad, ¿ya? Cuando se revisa una matriz hiper, ya esa matriz generalmente está realizada por puesto de trabajo, ¿ya? Hay una matriz hiper para el gerente de la organización, hay una matriz hiper para los administradores, para el contador, para toda la parte administrativa,
hay un matriz hiper para el técnico electricista, matriz hiper para el soldador, matriz hiper para el que maneja el equipo MANLIF, matriz hiper para cada uno de los puestos de trabajo que tiene la organización, ¿ya? Eso dice la ley. Ahora, ¿cuándo vamos a revisar? Esa matriz hiper es, por ley, se debe revisar mínimo una vez al año, eso dice la ley. Ya quiere decir que tiene que irse actualizando de una vez al año porque puede variar en alguna cosa, una situación, a veces la organización varía, ¿ya? Entonces, por eso que se mantiene un control de esto, ¿ya? Ahora, ¿cuándo más se va a revisar? De repente cuando haya un accidente de tipo grave. Ahí sí ya entra lo que es a trabajar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y se van a encargar ellos de revisarlo. ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿No? ¿Por qué el señor se cayó? Entonces ahí comienzan a revisar y buscar esas herramientas y medidas de control para poder mitigar, ¿no es cierto?, los daños que pudiera seguir causando en lo sucesivo. ¿Ya? Cuando haya un cambio de legislación también, cuando haya un cambio en el procedimiento que están ellos desarrollando, de repente ahora vamos a optimizar, vamos a mejorar, vamos a potencializar, ya no vamos a utilizar, no sé, personal que transita ciertos materiales, vamos a utilizar faja transportadora, eso significa que estamos utilizando otro tipo de proceso ya, ¿no es cierto? Antes estábamos trabajando con, no sé, aire comprimido, hoy vamos a trabajar de repente con, no sé, vapores, no sé, que salgan de la caldera, no sé, y así, diferentes tipos de procesos que pudiéramos ir implementando dentro de la organización, obviamente en mejoras, ¿no? Eso hace también que se tenga que cambiar. Por ejemplo, los hiper del 2019 comparados a los hiper del 2021, pues sí, del 2021, entiendo que todas han sido modificadas grandemente, ¿no? Ya, por el tema del COVID y todo esto. Los cambios en la legislación que se hizo respecto no han sido muy pronunciados, pero siempre han habido. Ya, identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora te dice, identificar las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador. ¿Ves? Entonces, ahí te habla donde ya nos están solicitando es de acuerdo al puesto de trabajo. No importa lo que tú hagas, si es rutinario o no, pero igual hay que poder identificarlo, ¿ya? Vamos a identificar las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo para su trabajo o con ocasión del mismo también, ¿ya? Y así sucesivamente son situaciones en que vamos a ir mejorando. Aquí tenemos de repente una relación entre el peligro y el riesgo. ¿Cómo debemos nosotros interpretarlo? El peligro es la generación de ruido. De repente lo estamos generando nosotros, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a utilizar un equipo eléctrico, no sé, o mecánico cualquiera, un equipo, ¿ya? Este equipo genera ruido, no sé, es una moladora, un demoledor, una transadora, ¿no? Está generando ruido, ya eso, por eso dice generación de ruido. ¿Cuál será el riesgo? La exposición al ruido. No me vayan a decir que el riesgo es sordera. Lo que es sordera ya es la consecuencia. Eso es lo que debemos también entender. Lo que creo que está allá, está aquí en este cuadro. ¿Ya? Ahora, esa generación de ruido puede que no la estemos generando nosotros. Imagínate que tú llegas a una planta que tiene un proceso de 24 horas. Quiere decir que esa planta las 24 horas está trabajando con un ruido desmedido, ¿ya? Que pasa a los 100 decibeles, por ejemplo. Entonces, eso es ya el ambiente, el peligro y es físico, ¿no? Porque es presencia de ruido ya en todo el medio ambiente aquel. Y bueno, el riesgo seguirá siendo la exposición, ¿no? La comba con un mango defectuoso, que haya desprendimiento de este mango, la faja de la máquina sin protección, que haya atrapamientos, ¿ya? No me digas atrapamiento, rotura de dedo, rotura de brazo, así no es, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto, por ejemplo. Máquinas sin protección, atrapamiento, heridas, amputaciones. Esa será la consecuencia. Es la forma correcta como elaborar esa matriz hiper, ¿ya? Levantar carga con la espalda doblada. ¿Cuál es el riesgo? La probabilidad de daño a la columna, ¿ya? Y la consecuencia será algún tipo de hernia, lumbalgia o situación parecida, ¿ya?
piso resbaloso con cera, por ejemplo, caída al mismo nivel, ¿no? Perdón. Y si estás en una parte superior, ¿no es cierto? Caída a diferente nivel, ¿no? Los trabajos en altura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es, aquí está también más ejemplos con el tipo de peligro. Ya tienes el peligro físico, el bajo nivel de iluminación, mira, es un tipo de peligro físico. El riesgo es fatiga visual y la consecuencia, bueno, disminución de la visión, dolor de cabeza, falta de concentración. Puede causar ese tipo de peligros. Como locativos, por ejemplo, la inestabilidad de estantes puede ser, armarios, golpes, atrapamientos, como riesgo, consecuencias, traumatismo, contusiones. Vamos con psicosocial, carga de trabajo, el peligro. El riesgo será exposición prolongada, obviamente, a esas horas, ¿no? Y las consecuencias, fatiga física o mental. Pero eso es solamente fatiga física, que puedes manejarlo, no. Llegado su momento, esto llega a calar grandemente en el pensamiento del ser humano, ya es información que te llega al inconsciente, y cuando ya hay información que llega al inconsciente, ya justamente la parte consciente no puede manejarlo, y a veces se manifiesta en ciertas reacciones atípicas, ¿ya? Y no podemos controlarlo nosotros. Entonces tenemos que entrar a terapia y todo esto, ¿no? Para poder reaccionar. Estoy hablando de una situación severa, pues, ¿no? De fatiga en el trabajo, ¿ya? Químicos, sustancias inflamables, por ejemplo, peligros. Riesgo será explosiones, incendios, consecuencias, quemaduras, sofocación, asfixia, ¿ya? En los puestos administrativos los peligros son de diferentes tipos, ¿no? Ahí tenemos en cada puesto. Superficie resbaladiza, iluminación, ¿no es cierto? Aristas filosas, puede ser, peligros, riesgos, caída al mismo nivel, ¿no? Fatiga visual, cortes en dedos y manos. Y ahí habla del nivel de riesgo. Hay un nivel de riesgo medio, bajo y medio, pero eso es de acuerdo al tipo de valor que estemos le dando aquí, ¿ya? Y eso depende a la cuantificación del número de personas que estén expuestas y todo esto, ¿ya? Controles, vamos a tratar ya de controlar. En el tema de superficies resbaladizas, irregulares y obstáculos, ¿qué vamos a hacer? Se debe hacer inspecciones de seguridad y salud ocupacional, un programa de orden y limpieza. Mira qué importante es tener un programa de orden y limpieza. Para temas de ergonomía, de posturas, charlas de ergonomía en el trabajo, con pausas activas. Mira, estamos sugiriendo estos controles, ¿ya? En el tema de iluminación es un monitoreo de iluminación, verificación del estado de las luminarias, ¿no? Y el monitoreo, cuando se haga el monitoreo, pues nos dirán cuántos lux está emitiendo en esa área, y de acuerdo a eso tenemos que llevarlo a los valores estándares para cierto tipo de puesto de trabajo, ¿ya? No es lo mismo tener un área de taller, ¿ya?, que tener un área de oficina, por ejemplo, para que tenga la misma cantidad de lux, ¿ya? Acá para un puesto industrial de repente tenemos los peligros, ruido, trabajo en caliente, trabajo en altura. El riesgo puede ser estrés, quemadura, caídas a distinto nivel. Medio, alto, alto, dice, ¿no? Esos son valores que estamos entregando nosotros. Los controles, uso de protector auditivo, puede ser para ruidos, ¿no? Trabajo en caliente, uso de PP específico para trabajo en caliente, procedimientos, permisos, de repente, que pueda tener el personal, ¿no? En el tema de gestantes, ya ese es otro punto, ves que para cada puesto de trabajo es que hay, y cuando se tiene personal femenino, no es solamente cuando hay personal femenino, es sí o sí se tiene que tener un procedimiento para trabajo con personal gestante, ya así como tenemos, y eso lo pide la ley, ¿no? Y una vez en una auditoría, en una conversación dijeron, no, pero el 100% de personal aquí es varón, ¿no? Porque todos somos mecánicos, o sea, no hay damas. Por el mismo puesto en sí no hay damas, entonces es posible no tener eso, no, dijeron que no, que eso significa
que sería como un tema de discriminación, entonces no. Es posible que no tengamos personal femenino, es decir, gestante o con posibilidad de gestación, pero significa que la documentación la podemos tener porque estamos abiertos a que en algún momento se tenga ese tipo de personal. Entonces, por eso es que tenemos que tener la misma. Ya, discutamos ejemplos que apliquen sobre peligros y riesgos, básicamente. Bueno, este es un ejemplo que bastante básico, ustedes lo conocen seguramente. Ya personas que trabajan en un completo desorden, ya en escaleras sin barandas, ¿no es cierto?, violando todos los procedimientos de seguridad, ¿ya? Evaluación de riesgos es justamente ese proceso que permite valorar el nivel y grado de gravedad de los peligros, proporcionando la información necesaria para que los empleados pudieran trabajar, ¿no? Esto está descrito en el Decreto Supremo 005, ya de la Ley 29783. Aquí está justamente la combinación de la probabilidad por la consecuencia o severidad, lo que yo te he mencionado, es un valor matemático, ya, y que ya vamos a hablar de un poquito de números. Como a ustedes no les gusta hablar de números, a la gran mayoría, ya vamos a hacerlo de forma simple. La tarea es una construcción. No te dice de qué, pero bueno, asumiendo que vas a hacer una construcción. Peligro comba con un mango defectuoso. El riesgo de que haya desprendimiento de mango. Ahora, mira que la probabilidad es todo esto, ahí te va a arrojar un número, ¿ya? El índice de personas expuestas, 2. ¿Qué quiere decir A? Significa que este valor lo está tomando como A, ¿no? 2 personas es índice de personas expuestas. Esto va a estar sujeto también a un anexo, a un cuadro, donde va a haber la valoración por cada cantidad de personas. Por ejemplo, 1 es para personas de 1 a 4 o a 5 o a 6 personas, dependiendo del tamaño de organización que tenemos. ¿Ya? Porque si yo tengo 100 personas, no es lo mismo que manejar 1000 personas, ¿no? Entonces, esa valoración va a estar dada de esa forma. Entonces dice, el índice, en este caso es 2. Supongo que es mayor de 4 personas, mayor, entiendo. Repito que esto está sujeto a otro cuadro, ¿ya? Dice 2. El índice de procedimientos existentes. ¿Qué quiere decir? Que existe procedimiento para trabajar con herramientas manuales. No sé, ¿no? ¿De qué te respondo yo? No sé. Nunca me enteré, nunca nadie me dijo, entonces, bueno, es la probabilidad, ese índice pues tendrá que ser menos, ¿no? Acá le han puesto 2, yo entiendo que sí existe, que todos lo conocen, entonces es 2. Índice de capacitaciones. ¿Hemos sido capacitados en el uso de esa herramienta? Sí, entiendo que sí, tengo cómo demostrarlo, ahí está. El índice de probabilidad va a ser justamente A más B más C más D, ¿ya? O sea, estamos sumando todo lo que hemos, esos valores que hemos colocado, por eso que me sale 8. Este será el valor de la probabilidad, ¿ya? El índice de la severidad, también aquí está 2, pero eso también está sujeto a otro cuadro donde seguramente tenemos anexado cada uno de los valores para esto. Y la probabilidad por la severidad será esto, justamente 16. El nivel de riesgo te sale M, que significa que es moderado, ¿ya? Pero repito, todas estas informaciones están en el procedimiento del hiper, ¿ya? Ese cuadro llamado hiper también tiene un procedimiento que seguir, entonces ahí está la explicación específica de cuánto se coloca para cada índice, ¿ya? ¿Riesgo significativo? No. Y bueno, ahí vamos a colocar la medida de control que podamos nosotros estar encontrando. Cuando hablas de jerarquía de controles, es justamente cada uno de las controles que vamos a utilizar de acuerdo a esta flecha que me dice eliminación, sustitución, ingeniería administrativa y equipos de protección personal. Más efectivo hacia arriba, menos efectivo hacia abajo. Nosotros trataremos de eliminar el peligro, trataremos, ¿lo vamos a lograr? En algunos casos sí.
en algunos casos no. ¿Cuándo, por ejemplo, vamos a eliminarlo? Cuando vamos a trabajar con, hoy día nos toca hacer un conexionado eléctrico. ¿Qué hacemos? ¿Conexionamos nada más? No. Hacemos bloqueo y etiquetado, utilizamos 5 reglas de oro. Sencillo, hemos eliminado, ¿cierto? Y ya trabajamos como si no hubiera corriente eléctrica, hemos eliminado. Ahora, ¿qué pasa? Me toca hacer un trabajo de un pintado de una casa que tiene 5 pisos. ¿Voy a eliminar la altura? No creo que elimine la altura, ¿no? No creo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahí, de repente utilizaré un manlift, de repente voy a utilizar un andamio, de repente solamente yo uso escalera, o como he visto trabajar encima de un andamio, coloco 3 escaleras, no sé, no sé. Entonces, estoy tratando de utilizar otro método de control, ¿ya? Sustitución es usar de repente productos más seguros en lugar de otros, procedimientos más seguros en lugar de otros. Es como, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la casa que vamos a pintar, casa o edificio, no sé. Es mejor utilizar un andamio que usar un equipo elevador, no sé, un tijeral. No, ¿no? O sea, en tema de factor, de tiempo, considero que el equipo motorizado siempre será un poco más seguro, ¿no? Pero también dependiendo, ¿no? Porque qué pasa que el equipo motorizado no tiene su mantenimiento mecánico y todo eso, y está peor que trabajar con si fueran andamios nada más. Entonces también es relativo eso, ¿ya? Estamos sustituyendo, de repente, pero lo quiero más rápido, ya ahí sí, ¿no? De terminar más rápido, porque el andamio de repente el piso de afuera no es un piso que esté compactado, ¿no? Entonces hay que también verificar eso para poder montar el andamio o no. Entonces tenemos que tener justamente todos esos tipos de controles que tenemos que verificar. Ingeniería es cuando vamos a utilizar de repente diseños que son mejores y más seguros que los demás. Y los administrativos, los que vamos a encontrar nosotros a través de toda la documentación legal que realicemos. Es decir, esta capacitación, ¿no? Está siendo grabada y todo esto, por eso que van a dar un examen ustedes, para que la organización tenga cómo demostrar que ustedes están recibiendo capacitación real. Equipos de protección personal son todo lo que ustedes les brindan, ¿ya? Para poder trabajar seguros. Pero de ustedes es la responsabilidad que tengan que utilizarlo adecuadamente, ¿ya? En los equipos de protección personal, por ejemplo, encontramos el arnés, ¿ya? Y este arnés, si no tienes la capacitación de utilizar el arnés, no sabes hacer un checklist adecuado, ¿no? De nada nos está sirviendo, ¿ya? Entonces, dicho esto, señores, estamos concluyendo. Me dijeron que tratara de terminar minutos antes para que puedan rendir sus exámenes o tengan algún tipo de consulta que realizar ustedes. Por favor, estoy abierto a escucharlos. Y si no, pues tengan ustedes un excelente día. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, ingeniera Regina. Agradecemos la calidad y el contenido de la ponencia del día de hoy. A todos los trabajadores de la empresa Cobra Perú y las empresas contratistas, le informamos que el enlace para poder registrar su asistencia y la capacitación y la evaluación, perdón, esta capacitación será enviado durante los siguientes minutos a través de los grupos de WhatsApp de operaciones. Nuevamente damos gracias a todos los participantes, a la empresa Mapfre y a la ingeniera Regina Gómez por la ponencia del día de hoy. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buen día, señores. Cuídense bastante.